Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Buenas noches, bienvenidos a este espacio, además de noticias, con Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Bien, vamos a hacer una columna de Achitiza, ¿qué le parece? Achitiza. Como la campaña, ¿no? Achitiza, punta y hacha, ¿cómo le gusta más? Da igual. Vamos a repasar, si tenemos ahí el tape donde el presidente se encuentra, tiene un encuentro muy duro con Yamandu Orsi. Vamos a tener que empezar a hablar mejor. No, en serio. No, pero la mafia no puedes hablar de esas cosas así. No te lo digo. No. Si querés mantener una buena relación, trata de cuidarlo. No sabe que me puedes hablar. No, sí, pero no, pero lo decís públicamente. Yo lo digo públicamente también. Vamos a mejorar un poquito el tono. Sí. La Confederación de Cámaras Empresariales, una cosa que no es muy común en los empresarios pronunciarse sobre eso. ¿Alertó sobre esto? Alertó sobre el tono de la campaña, ¿no? Porque uno ya advierte que el tema corrupción, por ejemplo, ¿no? Se va a robar buena parte de la campaña. Cuando hay temas tremendamente graves que deberían ser parte del centro de la campaña, pero uno ya advierte que la mano no viene bien. No viene bien. Faltan 6 meses para la interna, 10 meses para la primera vuelta. Da la sensación que la interna, obviamente sin despreciar a nadie, pero mirando las probabilidades uno piensa que es un cabeza. Las internas terminan definiendo a Yamandu Orsi por el Frente Amplio y Álvaro Delgado por el el Partido Nacional. ¿Lo da seguro usted a Orsi? Yo creo que sí, que hay... Sí. Porque Carolina Cose no es indiferente al electorado. O tienen un apoyo fervoroso o un rechazo fervoroso, no hay medias tintas. Pero ¿no? yo que las internas participa el 40%. Sí. Y atrás de Cose está el núcleo duro de la militancia comunista, señor. ¿No? Pero también está el temor que algún electorado, no del Frente Amplio, sí de afuera, le plantea sobre el riesgo de que Carolina Cose pueda ser candidata a la presidencia. No les gusta ese tema y yo creo que puede haber algún voto de afuera del Frente en las internas, ¿eh? Me parece pero por lo que he escuchado. Pero con el mismo criterio le podría decir lo contrario. ¿Qué cosa? Y que la gente, los votantes de la coalición de gobierno, iban a votar por Carolina Cose. Bueno, sí, algunos dirigentes creen que es un rival más fácil. Por eso. Hay otros que es un riesgo y prefieren no correrlo, que Carolina Cose, con su estilo, pueda llegar a ser presidente. Pero bueno, esas son las internas. Sí, la otra es lo importante, ¿no? La de octubre. Yo creo que los medios de comunicación, la prensa, va a tener que jugar un papel en esto. Es un tema difícil de definir si uno tiene que dejar que se cuezan en su caldo y que demuestren lo que son, o, digamos, generar debates, generar polémicas en las que, bueno, hablemos de educación, hablemos de primera infancia, hablemos de la salud, porque si no, si uno lo deja suelto, digamos... No, pero eso está muy bien desde el punto de vista de los contenidos y de la formación de ciudadanía. Exacto. Eso no genera atractivo a la audiencia, de que se hable de educación en profundidad. La parte programática, los programas de los partidos en general no los conoce mucha gente, ¿no? Más bien son los menos que lo conocen. Y genera mucho más atractivo estas peleas, estas disputas por hechos puntuales, son mucho más compradoras desde el punto de vista de la trascendencia pública. La oposición, ¿no?, va a golpear en Marcet, en Astesiano, ¿no? Más, ya está. Yo me parece que esos son temas que han estado en forma permanente desde el año pasado y este año, ¿no? Astesiano, Marcet. ¿Pero usted piensa que no lo van a sacar en la campaña? No, pero digo, no van a innovar en ese aspecto, no va a ser novedad para la gente que va a estar más bien quizás un poco cansada del tema. Capaz que yo iría, no sé, por otros temas, dejar en evidencia algunas carencias que ha tenido esta administración. Supongo yo si fuera oposición y si fuera gobierno resaltaría lo que he hecho, ¿no? Sí. Yo creo que el gobierno tiene algunos logros importantes, ¿no? La reforma de la Seguridad Social, por un lado, que aprobó la coalición, y la postura dual del Frente Amplio sobre si apoya o no el plebiscito. Es un tema complicado, ¿no? Este gobierno fue, digamos que fue bastante valiente en plantear cosas que la reforma de la Seguridad Social es uno, la reforma educativa es otro. Se plantó muy fuerte en el tema inserción internacional. Sí.
Y el Frente ahí no fue muy honesto intelectualmente. Y porque bueno. el tema de la negociación con China lo planteó Tabaré Vázquez. Lo había hecho, y sí, cuando claro, lo plantea sí, a la sí. calle dice, pero hay empresas que se van a... Y sí, ya sabíamos Sí, sí. eso, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tiene muchas cosas en el debe el gobierno, ¿no? Y no, ni que hablar, pero hay algunos elementos importantes que son buenos de rescatar de cara a las elecciones. Hubo Congreso del Frente Amplio, Sí. se aprobó un programa de gobierno, no es un programa, digamos, conflictivo, No. deja mucho margen de acción a los posibles candidatos para gestionar, porque a veces en los congresos las bases, las coordinadoras, los grupos políticos aprovechaban para sesgar mucho más hacia una ideología determinada los programas. En este caso no ocurrió así, sino que hay margen de acción para los candidatos. Es un programa que sería neutro. Lo más complicado es el plebiscito, ¿no? Vio que Carolina Cose todavía no se definió. Todavía no. Yo tengo alguna versión de que en las próximas horas, vías redes sociales, estaría apoyando el plebiscito. Y firmaría. Esa es ¿Ah, sí? esa es la información que estoy... Lo cual es lógica, porque la mayoría de los grupos que apoyan a Carolina Cose, el Partido Comunista, Partido Socialista, Casa Grande, el PVP, el POR, apoyan el referéndum. No así el grupo nuevo que conformó Michelini, ¿no? Ese es el único grupo que está en contra. Así que bueno, lo que pasa es que la elección que viene no es una elección cualquiera. ¿Por qué? Porque el gobierno, la coalición, cumple estos 5 años. Si llegara a ganar la próxima elección, cumpliría 10 años de gestión y después en la elección del 29 volvería a la calle, probablemente, porque quien ha sido presidente y probó el dulce no lo larga más. No lo largó Sanguinetti, no lo largó... La única excepción por Mujica, ¿no? Sí. Que por la biología no siguió. Bueno, y además creo que el Frente comete un error estratégico dándole participación en la campaña al mejor jugador del adversario, ¿no? Obviamente, con la habilitación, si es que llegan a la firma del plebiscito, la calle va a salir a defender la reforma y ahí se le va a meter, ya se les ha metido en la campaña electoral, ¿no? Va a poner en cuestionamiento la actitud del Frente Amplio en todo lo que fue el tratamiento previo de la reforma, ¿no? Pero bueno, sería bueno que bajaran un poco el tono, ¿no? Y bueno, esto recién empieza. Ahora viene Navidad, vienen las vacaciones, va a bajar un poquito el tono, ya hay recambio de jugadores, la semana que viene se va Álvaro Delgado, ya pasa, digamos, a ser candidato 100%, deja la Secretaría de la Presidencia, se van algunos ministros en marzo, ¿no?, para hacer campaña. Dentro del oficialismo, si uno habla con ellos, están muy optimistas en cuanto al futuro. Dicen, no hay humor de cambio, como se le dice, como se vivía en el 2019, que se percibía que la gente quería un cambio, que estaba un poco desgastado ya el gobierno del Frente Amplio. Ahora dicen ellos, dice el oficialismo, que no se percibe ese humor de cambio, ¿no? Es una visión optimista. Desde la izquierda, bueno, piensa que tiene un partido ganable, que lo complicaron un poquito con el plebiscito, porque ahí dejan un filón que se le puede castigar duramente, porque es como que dicen, pero es otro programa distinto al que aprobaron en el Congreso, si se llegara a salir el plebiscito, ¿no? Yo advierto un optimismo un poco exacerbado en la izquierda. ¿Sí? Noto. Uno habla con la gente y piensa que parece que ya ganaron. Yo le decía, la vez pasada hablaba con un alto dirigente y me decía, tenemos un partido relativamente fácil y lo complicamos a partir de la definición de apoyar el plebiscito, el PCNT y dejar al frente ahí. Se va a definir la hora como 45% de aprobación tiene la última medición del presidente de la calle. Es alto, si bien bajó. Tremendo, sí. Bajó y creció subió la desaprobación por todo el fenómeno pero igual Marcel. sigue siendo alto. Sigue siendo alto para esta parte de la campaña, ¿no? Bueno. No va a ser un año de ninguna realización, prácticamente a nivel parlamentario va a ser de mantenimiento, me parece. Ya no hay leyes relevantes. Queda la ley de medios que salió ayer con media sanción de diputados. Queda la ley de primera infancia de Cristina Lustenberg, queda la ley de eutanasia. En el Senado, que va a quedar para el año que viene y me parece que no se destranca. ¿Sabe que me dijeron que no se destranca de la Comisión de Salud? ¿Sabe que me dijeron que está trancado porque hay dificultades después de la caída de Gustavo Penades? Sí. Hay enormes dificultades de relacionamiento, no encuentran vínculos de diálogo entre la oposición y el gobierno. No, es tremendo. Eso está bien, pero digo, hoy el tema de eutanasia es un problema de desajuste a la interna de la coalición, porque Carmen Sanguinetti no apoya el proyecto como está planteado. Bueno, pero está el de primera infancia, que había consenso. Bueno, ahí se modificó alguna cosa, pero sí, ahí probablemente tenga alguna realización. Se podrían poner a trabajar un poquito con más eficiencia. ¿Qué sé yo? Digo yo. Bueno, nos vemos la próxima semana. La Cámara de Diputados de los Estados Unidos habilitó la investigación para determinar si el presidente Joe Biden habilitó desde la presidencia
negocios de sus familiares en el exterior y si él personalmente hizo negocios con China. Vamos a recibir con mucho gusto a Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Rosario? Un gusto saludarlos. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bien, uno de lejos le quita entidad, pero por eso te convocamos hoy. ¿Qué implicaría que este primer paso de juicio político se transforme realmente en un impeachment contra el presidente? Bueno, es el primer paso, o sea, ha empezado a funcionar el mecanismo del juicio político, que empieza en la Cámara Baja, como vos lo señalabas, Miguel, en la Cámara de Representantes, con esta iniciativa, poner en marcha la investigación y si esa investigación prospera, en el Senado se realiza el juicio político que termina en la votación que puede destituir o no en el caso de que lo encuentre inocente, aunque en realidad son pulseadas políticas y el presidente se cae o no, depende si tiene mayoría o no en el Senado. Pero de ocurrir que llegue a la instancia del Senado y que se convierta definitivamente en juicio político, entonces Biden entraría a una lista que no es muy larga, porque en 3 siglos y medio o más de 3 siglos y medio de existencia de Estados Unidos, existe desde el año 1776, son muy pocos los casos de juicios políticos que hubo. Es más, dentro de los primeros 300 años de existencia de Estados Unidos, hubo un solo caso de juicio político. En 1868, el juicio político al presidente Andrew Jackson, el presidente que hizo que Estados Unidos le comprara Alaska al Imperio Ruso, el presidente que era notable por su humildad, era un hombre de origen muy humilde, era autodidacta. Bueno, Andrew Jackson, a pesar de haber sido un buen presidente, por eso de gobernar las turbulencias que dejó la guerra de secesión y por no ponerse de acuerdo con la oposición sobre qué hacer con los estados sureños derrotados, terminó sometido a juicio político. Salió indemne, pero ya no se postuló para una reelección porque quedó muy desgastado. Después hay que venirse hasta la década del 70 del siglo pasado para encontrar el siguiente juicio político, que fue a Richard Nixon, porque el caso Watergate lo condenó a eso, o lo llevó hasta esa instancia. No llegó a concretarse, no se hizo la votación de destitución en el Senado porque Richard Nixon renunció antes, dejando el poder en Gerald Ford, que era su vicepresidente. Y después aparece en los 90 el caso de Bill Clinton, al cual el fiscal Kenneth Starr lo imputó por mentir bajo juramento, lo estaba indagando en el caso Paula Jones, que es un caso que se arrastraba desde sus tiempos de gobernador de Arkansas, pero le hizo una pregunta sobre si había tenido o no relaciones sexuales en el despacho Oval con la pasante Mónica Lewinsky. Clinton dijo no, y si se probaba que lo había hecho, entonces mintió bajo juramento. Y después vino el caso de Trump, que fue histórico porque es el récord. 2 juicios políticos tuvo Donald Trump, uno por pedirle a Zelensky que le mande pruebas para imputarlo a Biden y el otro por las tramoyas para tratar de destruir el proceso electoral. En esa lista quedaría Biden si se llegara al juicio político efectivamente. Si es posible de que efectivamente sea culpable Biden de lo que se le acusa, y me dirás, bueno, por algo está siendo investigado, pero ¿cuáles son las chances? Yo no veo mucha chance en cuanto a que todo parece muy evidentemente empujado por Donald Trump, Rosario. Uno ve fuerte el músculo de Donald Trump, se hace visible en esto de haber presionado sobre los representantes del Partido Republicano, que tienen una presencia importante en la Cámara Baja, para haber dado este paso, y seguramente lo intentará también en el Senado, pero los observadores imparciales, además de los demócratas, por supuesto, señalan que es un paso dado muy flojo de papeles, que no se llegaron a presentar pruebas que realmente acrediten que vale la pena un juicio político. Además hay que pensar que se lo acusa, la acusación de hacer negocios con China, bueno, es endeble porque
La realidad, lo que está a la vista de todos, es que la administración Biden llegó al máximo pico de tensión histórica entre Estados Unidos y China. Con Trump empezó la escalada, pero con Biden llegó al máximo pico de tensión. El presidente Biden tiene un problema. Su hijo Hunter Biden es un tipo turbio, pero de ahí a que se pueda probar que Biden tiene responsabilidad en eso, me suena difícil, Rosario. Bien, Claudio, muchas gracias por este análisis. Hoy veremos entonces qué sucede en torno a este tema. Te agradecemos. Abrazo Rosario y Miguel, buen fin de semana. Chau, igual para ti y los tuyos.